de cuantificador, más preposición, más sustantivo, singular, colectivo. ¿Me explico? Entonces es una estructura diferente. Definitivamente el verbo sigue siendo singular, ¿no? Sigue siendo una cuestión singular con respecto al verbo, pero ya estás hablando de una estructura distinta en cuanto al sujeto. Pero de que está bien, ¿no? Lo que tú planteas, ¿vale? ¿Qué ponen por acá? Profe, ¿verdad que todos los cuantificadores, aunque presenten una cantidad, siguen siendo singulares? Sí, efectivamente, ¿no? Los cuantificadores siempre los vamos a usar en singular. No vamos a decir, o bueno, al menos en el contexto de su examen, ¿no? No vamos a decir las mayorías, que aparte está raro en realidad. Yo creo que bajo ningún contexto podríamos utilizar un cuantificador en forma plural. El cuantificador siempre va a tener forma singular, ¿no? No puedo decir las mayorías de las personas, ¿no? O no puedo decir las mitades de las personas. ¿Vale? Está raro. Entonces, el cuantificador siempre será singular. La mayoría, la mitad, el resto, la minoría, lo que sea, pero siempre en singular el cuantificador, ¿vale? Una vez escuché decir a alguien pretérito pluscuamperfecto. ¿Cómo es eso? ¿Sí existe? Sí, efectivamente existe el pretérito pluscuamperfecto, perdón, que es como el pretérito más que perfecto, ¿no? Básicamente es eso lo que significa el pretérito pluscuamperfecto. En el español existen 17 tiempos verbales, ¿no? Distribuidos dentro de 3 modos, ¿no? Existe el modo indicativo, donde hay 10 tiempos verbales. Existe el modo subjuntivo, donde hay 6 tiempos verbales. Y existe el modo imperativo, donde hay un solo tiempo verbal. Entonces, entre ellos existe el pretérito pluscuamperfecto. Claro que sí. Pero bueno, eso, ¿no? Son como cuestiones más específicas con respecto a los tiempos verbales. Si les interesa saber más de los tiempos verbales, les sugiero que entren al diccionario de la RAE, busquen el verbo que ustedes quieran, ¿no? El verbo que se les antoje, en infinitivo, claro, ¿no? O sea, con terminación en ar, er, ir. Entonces entran al diccionario de la RAE, pueden buscar haber, por ejemplo, o pueden buscar cantar. Buscan el verbito y les aparece toda la conjugación del verbo en todos los tiempos, en todos los modos, con todos los pronombres personales, ¿no? Y ahí puedes observar cuál es la forma que refiere específicamente al pluscuamperfecto. Pero sí, esa es la cuestión. Existe el tiempo y es una forma, no es tan habitual, no es tan usual, ¿no? Pero pues nada, vamos a continuar más bien con este temita, ¿no? La mayoría de los alumnos estuvieron atrapados en el ascensor, correcto. El colectivo sí se puede en plural, ¿verdad? Pues sí, lo podríamos encontrar en plural, ¿no? Sí podríamos decir los cardúmenes de peces, ¿no? O sí podríamos decir en plural, pero no es habitual, o sea, en su examen va a venir seguramente en singular. Ha venido así únicamente en singular, pero sí pueden existir formas plurales de los colectivos, ¿no? Claro. No para todos tampoco, ¿no? Para la mayoría de ellos seguramente sí, pero tampoco para todos. Por ejemplo, gente, el colectivo gente no puede tener una forma plural. No puedo decir las gentes, ¿no? Ahí ya sería incorrecto, ¿vale? Bueno, entonces quito esto y vamos a la parte eh, de los numerales, que todavía tienen que ver con concordancia. Los habíamos comentado, ¿no? Brevemente la vez anterior. Bueno, la vez anterior quiero decir como el lunes de la semana pasada, ¿no? Recuerden que los numerales entonces son palabras que expresan cantidad, nos expresan una cantidad, pero también nos pueden expresar un orden dentro de una sucesión o nos pueden expresar una división o una fracción, ¿no? Entonces, cuando el numeral expresa específicamente cantidad o puedo utilizar el numeral para señalar un número o una cuestión perfectamente numérica o de cuantificar, estaremos usando los cardinales. Entonces recuerden, lo que sucede con estos numerales cardinales es que justo van a expresar una cantidad más bien exacta, y van a incluir a todos los números naturales del 0 al infinito, ¿vale? Efectivamente, todos los números enteros, claro, ¿no? Entonces, ojo, existe variación de género para los numerales cardinales, pero únicamente para los numerales cardinales que incluyan la palabra uno, ¿no? Como uno tiene forma femenina, puedo decir una. 21
o 21, podríamos decir, 31 o 31, 41, 41, 51, 51, 61, 61, etcétera, ¿no? Entonces, los numerales cardinales que incluyan el 1 son los únicos que pueden tener variación de género. De ahí en fuera, los demás no presentan variación de género. No puedo decir 2 y das, por ejemplo, ¿no? No existe 3 y tras, o 4 y 4, algo parecido, ¿no? Solo los que incluyan la palabra 1 son los que van a presentar variación de género. Y pensando en esta situación o en esta característica, es que les planteo los ejemplos acá, ¿no? Recibió 21 rosas por su cumpleaños, tendríamos que decir, ¿no? Está mal si yo digo recibió 21 rosas, porque si yo digo 21 sería el numeral masculino. Y rosas, mi referente, recuerden que eso es concordancia básica, ¿no? Recuerden que hemos dicho, todas las palabras variables en una oración deberían concordar o coincidir entre sí con respecto al género y al número que puedan estar señalando. Entonces, como el sustantivo rosas es un femenino, su numeral en este caso que sí tiene variación de género, como lo es 21, 21 o 21, son las tres formas en las que lo podríamos decir, pues tendría que ser en femenino, ¿no? Entonces, 21 rosas. O el ejemplo de abajo, el número premiado es el 1322, que este es un ejemplo más general, ¿no? Más básico, simplemente para identificar que deberíamos estar utilizando un numeral cardinal, porque estoy señalando la cantidad, ¿no? Recuerden entonces, siempre que hablemos de una cantidad exacta, que queramos señalar un número específico para algo, entonces, para este contexto tendríamos que usar numerales cardinales. Un ejemplo incorrecto. En este salón hay casi 31 chicas, ¿no? Está mal porque, ojo, 31, les pongo aquí en mayúsculas, me habla de un singular, bueno, no de un singular, perdón, de un plural masculino, y chicas me habla de un plural femenino. Entonces ahí se perdió la concordancia, ¿no? Este ejemplo definitivamente sería incorrecto, por eso está en rojo, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión con los cardinales. Recuerden esta situación con respecto al 1, ¿no? Y todas las palabras que lo incluyan. 31, exacto, tendríamos que decir 31, pero 31 se escribe separado, ¿eh? Se escribe 31, ¿no? Estos ya no se escriben juntos. Bueno, eh, ordinales. Vamos a hablar de los ordinales. Su nombre nos lo indica, orden, ¿vale? Nos hablan de orden específicamente. 31 rosas le di, exacto, ¿no? Esa sería la forma. Entonces, ordinal de orden expresa eso, orden, la sucesión dentro de una serie, ¿no? Dentro de un conjunto, podríamos pensar. Aquí sí los ordinales, todos ellos pueden presentar tanto variación de género como de número. Puedo decir primero, primera, segundo, segunda, tercero, tercera, cuarto, cuarta, quinto, quinta, o en formas plurales, ¿no? Primeros, primeras, segundos, segundas, terceros, terceras, cuartos, cuartas, ¿no? Ahí estos sí tienen completamente una variación tanto de género como de número, ¿no? A diferencia de lo que acabamos de comentar con respecto a los cardinales. Y además de esto, les agrego acá, del 11, hablando de los ordinales, del 11 al 29, estos numerales ordinales pueden escribirse en una sola palabra, junto todo, o por separado, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí les pongo algunos casos. Puedo decir décimo segundo, se escribe separado, pero también lo puedo decir o escribir todo junto, décimo segundo, ¿no? Puedo decir 27º o 27º, ¿vale? O 19º o 19º, ¿no? En una sola palabrita. Entonces, esto va a suceder con respecto a los ordinales en concreto del 11 al 29, ¿sí? Ya del 30 en adelante, todo va a ser separado, ¿no? Diremos entonces 30º siempre separado, 32º siempre separado, etcétera, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión. Como pueden observar, hay una ligera diferencia que tiene que ver con lo que estás preguntando, García, y lo que pasa cuando va junto es que no se le pone acento. Vamos a hablar, sí se le pone, pero mm, hay una situación muy característica o muy particular y lo podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no? En 27º, sí se conserva el acento en 27º, pero solo para el segmento de séptimo, no para el segmento de 20º, ¿no? Entonces, ya que estemos hablando de acentuación, vamos a referir específicamente a eso. Esto tiene que ver más bien lo que preguntas con el tema de acentuación. Ya veremos esas reglas concretas, pero solo llamar la atención sobre ello es importante, ¿no? Sí existe una diferencia, sobre todo en cuanto a la acentuación, si lo escribimos junto o si lo escribimos separado. Sí existirá una diferencia. Ya veremos exactamente cómo definimos esta situación más adelantito, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos.
Eh, eh, fuimos las primeras en llegar al salón, ¿no? Entonces ahí tengo plural femenino. Las me habla de plural femenino, entonces primeras tiene que ser plural femenino, generando esta concordancia de género y número, planteando, perdón, esta concordancia de género y número que ya decíamos. Acabo de terminar el 20º capítulo de mi novela, entonces estoy hablando de una sucesión dentro de una serie, ¿no? Una sucesión dentro de una serie de capítulos, tengo que usar entonces ordinales. No podría decir, acabo de terminar el capítulo 20, ¿no? Estaría mal decir el capítulo 20 porque es una sucesión de capítulos. Ganamos el primer lugar en el torneo de fútbol de la colonia. Correcto. Los ejemplos que estás escribiendo, Acevedo, que estoy observando, están bien, ¿no? Son correctos. Esta es la que usan en las legislaturas. Claro, también las legislaturas, me imagino que te acuerdas de algún examen por ahí, ¿no? Eh, este, o de los comerciales, ¿no? E incluso hay comerciales. 69ª legislatura, no sé, sexagésima, qué número sea de legislatura. El del citatir, ajá, exacto, ¿no? Entonces, pero si lo piensan, es eso, ¿no? El contexto de usar ahí el 60ª tal legislatura o lo que sea, nos está hablando de eso, de una sucesión, de una serie de legislaturas, ¿no? Entonces, como es una serie de legislaturas, tenemos que usar ordinales. No puedo decir la 69 legislatura, ¿no? Tengo que decir la 69ª legislatura, por decir algo, porque es una seriación, ¿va? ¿Este se usa para leer los siglos? No, los siglos los ordina, bueno, o sea, depende de qué siglo, ¿no? De qué numeral de siglo estamos refiriendo. Del 1 al 10 sí usamos ordinales. Del 1 al 10 sí decimos primer siglo, segundo, el siglo tercero, cuarto, quinto, hasta el décimo. Del 11 en adelante, lo adecuado y lo correcto es más bien utilizar un cardinal. Ya no decimos siglo décimo primero, perdón, o no decimos siglo décimo segundo, sino a partir del 11 es siglo 11, 12, 13, 14, 15, tal, ¿no? Entonces, son cuestiones muy particulares, son cuestiones muy específicas, como en el caso de los siglos en concreto, ¿no? Entonces, sí hay situaciones muy concretas en cuanto al uso de algunos numerales o de algunos tipos de numerales. Eh, ok, les encanta escribir la oración de la 50ª legislatura, sí. ¿Estaría mal decir quinto piso? No, no está mal, porque son los mismos ordinales y partitivos, ¿no? ¿Qué números? Como del 4 al 10, ¿no? Específicamente del 4 al 10 son las mismas palabritas tanto para ordinales como para fraccionarios. Entonces no está mal, simplemente la palabra es la misma. Lo que estaría mal sería decir, por ejemplo, 11º piso. Ahí ya cambia, ahí ya se empieza a diferenciar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de los fraccionarios, pero si lo piensan, es esa la situación, ¿no? En fraccionario decimos mitad o medio, eh, tercera o tercio, ¿no? Ahí ya empieza a repetirse. Entonces, ordinal, yo digo tercero, tercera. Y partitivo también puedo decir tercero, tercera, ¿vale? Parte, obviamente. Ordinal puedo decir cuarto, cuarta, pero partitivo también puedo decir cuarto, cuarta. Y así es entonces la similitud entre los ordinales y los fraccionarios del 4 o del 3 al 10 específicamente, ¿no? Entonces ya les digo, a partir del 11 es que se empiezan a diferenciar. Yo creo que eso es lo que genera la confusión en cuanto al uso, porque como son iguales del 4 o del 3 al 10, después se empiezan a confundir, pero entonces a partir del 11 se tienen que diferenciar ahí, ¿no? Un décimo piso, exacto, diríamos un décimo piso o podríamos decir décimo primero, cualquiera de las dos cosas. Es para algo que presenta un orden sucesivo en pocas palabras. Exacto, es correcto, Chavarrieta. Así, en ese contexto vamos a usar los ordinales. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los ejemplos que les señalo como incorrectos. El elevador se detuvo en el piso 10. Nunca voy a poder utilizar un cardinal cuando hablo de pisos, ¿no? Porque es una sucesión de niveles, es una seriación de niveles o de pisos, ¿no? Entonces tendría que usar un ordinal, tendría que decir décimo piso, ¿no? O Pedro quedó en el 11º lugar, ahí mal, ¿no? Decir 11º sería referir a un partitivo, que es lo que estábamos comentando hace un momentito. Tendríamos que decir justo décimo primero o un décimo, ¿no? Lugar, ¿vale? Corre al segundo piso en la puerta 5. Claro, este ejemplo está bien, ¿no? Porque está señalando segundo piso usando este ordinal y puerta 5 está bien porque está señalando el número que tiene la puerta, ¿no? Entonces, ahí ese podría ser un contexto adecuado.
¿Vale? Entonces nada más hablamos ya de los partitivos, que ya estábamos comentando ahorita unas cosas y con eso terminamos. A los partitivos también los podemos llamar fraccionarios y como su nombre nos lo indica, vamos a utilizar estos numerales para hablar de partes o de fracciones, ¿no? De las partes o de las fracciones en las que una unidad o un todo podría dividirse. Estos también tienen variación de género y número y la mayoría de ellos va a terminar en avo, ava, ¿no? Onceavo, onceava, doceavo, doceava, veinteavo, veinteava, treintavo, treintava, cuarentavo, cuarentava, etcétera, ¿no? Yo ahí fui de decena en decena. Tenemos algunos ejemplos. El salario de los empleados equivale apenas a la treintava parte de los ingresos del dueño. Entonces estoy diciendo que el salario de los empleados equivale solo a la parte 30, ¿no? Pero como estoy hablando de partes o de fracciones, tengo que decir treintava, ¿no? En este caso. El ejemplo de abajo, la quinta parte de la población, o sea, la parte 5 de toda la población, vive en pobreza extrema. Y un ejemplo que sería incorrecto, hoy es el 15º cumpleaños de David. Cumplir años es una seriación, ¿no? Es una sucesión de manera consecutiva uno tras otro, ¿no? Entonces es una seriación, es una sucesión. ¿Qué numeral deberíamos utilizar en este contexto? Un ordinal, ¿no? Aquí tendríamos que usar, recuerden, ordinales, los que señalan sucesión, 15º, exacto. Hoy es el 15º cumpleaños de David, tendríamos que decir, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos estas diferenciaciones entre los distintos tipos de numerales y lo importante aquí es que entendamos en qué contextos los vamos a utilizar. Si ustedes quieren familiarizarse más con las palabras exactas o con las formas exactas en cuanto a su escritura, pueden buscar en internet, ¿no? Tabla de numerales cardinales, tabla de numerales partitivos, tabla de numerales ordinales, ¿no? Y ahí pueden verlo para que se vayan acostumbrando o viendo cuáles pueden ser las diferencias. Les reitero, lo importante es que entendamos en qué contexto se usa cada uno de los distintos tipos de numerales, ¿vale? Hoy es el quinto cumpleaños, sí, ¿no? Estás diciendo que hoy es el cumpleaños número 5. Les reitero, como cumplir años implica una seriación, una sucesión. Entonces tenemos que usar ordinales, ¿vale? Bueno, eh, listo. ¿Tenemos alguna duda antes de que empecemos con el ejercicio? Esto sería todo lo que nos interesaría mayormente sobre coherencia. Mal, García. La 12ª carta es la premiada. Si yo digo, ojo, ¿no? Observa simplemente la terminación. Terminación, ¿qué acabamos de decir? Terminación abo, aba, ¿qué me indica? Fracciones, ¿no? Entonces, no tiene sentido hablar de fracciones en este contexto. No estoy hablando de la parte 12 de una carta, ¿no? Estoy señalando o estaría refiriendo a la carta número 12 en cuanto a la sucesión o en cuanto al orden. Eso es lo que indica el contexto. Entonces tendría que decir más bien la 12ª carta es la premiada en todo caso, ¿no? Algo similar, ¿vale? Entonces este ejemplo sería incorrecto. Entonces les reitero, terminaciones abo-aba me hablan de fracciones. Piensen si tiene sentido en ese contexto, en esa oración, hablar de fracciones, ¿no? Hablar de partes. Pregunta de un examen. Julia es una de las aclamadas doctoras del gremio de medicina. A ver, pero esto ya es otra cuestión, ¿no? O sea, no es sobre numerales. ¿Se tendría que colocar en masculino plural? No, a ver, esto es sobre la regla de construcciones partitivas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos de las construcciones partitivas? A ver si se acuerdan. Escribo la oración. ¿Qué es lo importante para las construcciones partitivas? Yo les dejé ya las diapositivas para que estuvieran estudiando, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio y el objetivo del ejercicio es que tengan presentes las reglas para que lo respondan correctamente, ¿no? Eso entraría en la regla de una de las, exacto, ¿no? Que son las construcciones partitivas. Piensen en que se trata de parte y todo, una de las, uno de los, algunas de las, algunos de los, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces son construcciones partitivas. Y lo que hemos dicho es aquí, la parte y el todo deben ser del mismo género. No importa el referente. Aquí hay total concordancia con respecto al referente, que es Julia. Pero lo que me interesa es específicamente una de las aclamadas doctoras, ¿no? Una, la parte es femenino.
Las aclamadas doctoras, el todo es femenino. Entonces, todo bien ahí, ¿no? No tiene por qué ser masculino, porque ya se perdería la situación, estaría perdiendo la concordancia, ¿no? Donde la parte sería un femenino y el todo sería un masculino. Y aunque yo quiera señalar que el todo es mixto, que el todo incluye tanto a hombres como a mujeres, de todos modos tendríamos que hacerlo en el mismo género. Si ya puse la parte en femenino, mi todo tendría que ser femenino. O podría decir uno de los, ¿no? Podría decir Julia es uno de los aclamados doctores. Eso también estaría bien, porque lo importante es la concordancia entre la parte y el todo. Uno de los aclamados doctores también puede ser correcto, ¿no? Pero o todo femenino en cuanto a la parte y el todo, o todo masculino, ¿vale? El referente, les reitero, no es tan importante. No importa que esté hablando de Julia. Lo importante es la construcción que uso en cuanto a lo partitivo. Una de las o uno de los, ¿no? Esta sería la cuestión. Entonces, así como está escrito, está bien. Si dijera una de los aclamados, ya no hay concordancia. Exacto. Si dijera una de los aclamados doctores, ya no habría concordancia, ¿no? Bueno, de hecho, aquí vamos a ver una pregunta de este tipo, ¿no? Ahorita en el ejercicio. Voy a quitar esto y vamos a empezar a revisar la actividad, la dinámica. Y pues por ahí aprovechamos para resolver cualquier duda que pueda ir quedando. Ese ejercicio lo tenemos que terminar el día de hoy forzosamente, ¿eh? Entonces, vamos ahí como atentos a lo que vayamos comentando. Ustedes ya lo conocen, el ejercicio, porque es uno que estuvimos revisando en las clases de domingos. ¿Dónde está? Aquí. Pero sirve de todos modos como para que reafirmen algunas cosas, ¿no? O para que resuelvan algunas cosas que en su momento no hayan podido quedar claras. Ok, ahí tenemos. Esta actividad ya se las compartí, de hecho, ya se las compartí en el grupo de Classroom y lo pueden checar también por ahí. Entonces, algo de lo que quiero hacer notar su atención es el formato de la pregunta, ¿no? De qué manera se realiza la pregunta. Entonces, cuando se trata de concordancia, lo habitual es que se presente la pregunta de dos o tres formas. Nos pueden preguntar de dos o tres maneras. En pocas palabras, nos podrían preguntar, sobre todo como en la pregunta número dos, una relación correcta entre palabras, ¿no? Si me preguntan por una relación correcta entre palabras, forzosamente tengo que pensar en concordancia, ¿no? Ahí la cuestión sería concordancia completamente. O si me preguntan por la redacción correcta o la oración redactada correctamente, también se trata específicamente de concordancia. Entonces, relaciónenlo de esa manera. Las preguntas con respecto a relación correcta entre palabras y redacción correcta tiene que ver sí o sí con concordancia, ¿no? Ya ustedes obviamente tendrán que identificar qué regla de concordancia debo pensar, cuál es la regla de concordancia que debería estar pensando y eso lo voy a saber comparando mis opciones de respuesta, ¿no? Eso es lo que tendrían que hacer, comparar sus opciones de respuesta, ver qué es común en todas las opciones para identificar cuál es la regla que deberían pensar y sobre eso elegir, ¿no? Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Qué pasa con esa? Que dice, escrito correctamente, ¿no? Parte y todo, exacto, ¿no? Estamos hablando de más bien la parte y el todo. Con respecto a la primera preguntita, dice, uno de sus escasos contrincantes, ¿no? El inciso A. B dice, una de las guerrilleras. C dice, una de los mejores actores, ¿no? Entonces vean cómo estamos hablando de estos aspectos de construcciones partitivas. Tengo la parte y tengo el todo. Y lo acabamos de mencionar, ¿no? ¿Qué acabamos de decir en este caso? Eh, pues que la parte y el todo deben ser del mismo género. Por aquí dicen, la única que podría decirse que está bien es la B, pero debería decir más buscadas. Pues está mal, ¿no? Porque dice más buscada en singular. No es la respuesta correcta al inciso B. Exacto, ¿no? Aquí la respuesta tendría que ser el inciso A. Es correcto. Justo, vamos a señalarlo. Lo voy a ir borrando conforme nos vayamos moviendo en las preguntas, lo voy a tener que ir borrando
porque pues si no, se queda el cuadrito y ya nos vamos confundiendo. Pero para la primera pregunta tendría que ser a la respuesta. Exacto, ¿no? Entonces recuerden lo que les acabo de decir. Lo importante no es el referente, lo importante es la parte y el todo, ¿no? Lo importante, o sea, sí estoy hablando de la madre de Lucía, que es un femenino, pero mi parte es uno, primero, y el todo, sus escasos contrincantes, el todo, ¿no? Entonces, no importa que esté hablando de la madre de Lucía, que esté hablando del padre de Lucía, del hermano, de la hermana, ese referente no es tan relevante en cuanto a este tipo de construcciones. Lo importante es identificar ese una de tal, uno de tal, algunas de tal o algunos de tal. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas maneras en las que podríamos construir este tipo de enunciados. Entonces, ese es el correcto, ¿no? Uno de sus escasos contrincantes. Esto me habla de que parte masculino, escasos contrincantes, masculino también, ¿no? Entonces, parte y todo son masculinos. Y está bien, no hay ningún problema, aunque mi referente sea un femenino, ¿sí? Porque, ojo, son, en este caso, se quiere construir de esa manera, refiriendo específicamente a que a lo mejor es un grupo mixto, como decíamos, pero mientras la parte y el todo sea, en este sentido, del mismo género, estará bien, ¿no? B efectivamente está mal porque tendríamos que decir una de las guerrilleras más buscadas, ¿no? Porque hablamos, la característica de buscadas va con guerrilleras, ¿no? Entonces, la concordancia de buscada tendría que ser con guerrillera. Entonces, como guerrillera es plural, buscada también tendría que ser plural. También podría ser correcto si es femenino. ¿En cuál, perdón? Y luego se dice, Dolores del Río es considerada una de los mejores. Ahí ya se perdió la concordancia. Una está en masculino y los mejores, perdón, una está en femenino y los mejores está en masculino, ¿no? Entonces, forzosamente tendríamos que decir una de las mejores actrices de este país. O podría decirlo en masculino todo, uno de los mejores actores. También podría funcionar sin ningún problema. Es correcto, Acevedo. Puedes decir, Laura era uno de los artistas más reconocidos. Mientras la parte y el todo sea masculino, todo bien, ¿no? O vaya, sean del mismo género, quiero decir, ¿no? Y si lo dijeras en femenino, que era la pregunta con respecto a ese inciso A, también, ¿no? O sea, si el inciso A dijera una de sus escasas contrincantes, también estaría bien. ¿Me explico? Entonces, parte y todo es aquí lo que nos interesa y que guarden esa concordancia. Más allá del referente, si el referente es masculino o femenino, no es tan relevante. Lo relevante en realidad es que concuerde la parte y el todo en el mismo género. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bueno, vamos entonces con la segunda. ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Qué regla deberíamos pensar? Aquí hablamos, ajá, de los pronombres, ¿no? De los pronombres átonos. Recuerden que los pronombres átonos son estos pronombres que sustituyen a complemento directo y a complemento indirecto, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que pensar, el complemento que estoy sustituyendo es directo, indirecto, masculino, femenino, singular, plural, para pensar en la sustitución, ¿no? Entonces, D dice, a Ramona Halep la notificaron la suspensión por 4 años, ¿no? ¿Qué tendríamos que decir aquí? A Ramona es el complemento indirecto y como es complemento indirecto, la sustitución no puede ser por la, ¿no? La sustitución tiene que ser por le forzosamente. Efectivamente tendríamos que decir le notificaron. Entonces está mal esa. El inciso E. Al cerdo y otros animales, los romanos solían cocinarles enteros. Entonces, ¿qué solían cocinar enteros los romanos? Al cerdo y otros animales. ¿Qué función sintáctica o qué tipo de complemento sería al cerdo y otros animales? ¿Es directo o indirecto? Directo, ¿no? Exacto. Entonces, como al cerdo y otros animales está funcionando como complemento directo, son un plural, ¿no? Son un plural masculino. Entonces, yo no puedo decir cocinarles, tengo que decir cocinarlos, ¿no? Entonces, por eso el inciso E también está mal. Efectivamente, la respuesta sería F. Estoy casi segura de que le vi guardar el informe en su maletín, licenciado, ¿no? Entonces, vi guardar, ¿qué vi guardar? El informe. El informe sería complemento directo y a usted o a ti, licenciado, sería el complemento indirecto, a quien yo vi, ¿no? Entonces, lo que yo vi para este contexto sería
el complemento directo, y a quien yo vi, el indirecto. Entonces, al licenciado o a ti o a usted, como lo quieran pensar, sería ese indirecto, tendríamos que decir justo le, ¿no? Singular finalmente. Entonces, F la respuesta, ¿va? Se entiende por decir, estoy casi segura que le vi guardar el documento. Exacto, ¿no? Justo, eso sería la situación. Tengo el complemento directo, el informe o el documento, y a la persona a la que veo tendrá que ser forzosamente el indirecto, por eso la sustitución de esa persona tendrá que ser por le. ¿Me explico? Entonces, 2, F la respuesta. 3, ¿qué piensan acá? Y tenemos la forma de pregunta, ¿no? Relación correcta entre palabras, o sea, concordancia completamente. ¿Qué regla deberían estar pensando para esta pregunta número 3? Cuantificadores, ¿no? Exacto. Tenemos la mayoría de los comercios en el inciso A. Inciso B, multitud de trabajadores. E inciso C, una gran cantidad de orcas. Entonces recuerden lo que ya les he comentado. En muchas ocasiones, el examen es simple en el sentido en el que sí les ponen la oración donde primero el sujeto con el cuantificador al principio. Pero en otras preguntas, no sé si ya lo han llegado a notar, a veces al sujeto lo ordenan en posiciones distintas, ¿no? No necesariamente lo ponen al principio. Entonces vean cómo en el inciso A al sujeto está, lo mandamos o yo lo mandé hasta el final, ¿no? La mayoría de los comercios. En B también está al final y en C sí está al principio. Entonces tienen que estar bien atentos a eso. Y es algo que ya les he comentado, pero se los recuerdo. Ahí radica la importancia de que ustedes sepan identificar sujeto y predicado, ¿no? Para que no importa dónde esté el sujeto, yo sepa cuál es, ¿no? Y sobre eso poder elegir una respuesta. Entonces, como ya lo están comentando, la respuesta tiene que ser el inciso B, ¿no? Multitud de trabajadores. No tiene determinante, no dice una multitud, ¿no? O no dice esta multitud, ni nada parecido. Entonces, como no tiene determinante, el verbo tiene que ser plural forzosamente, claro. Van y vienen, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. En A, ojo, ¿por qué no puede ser el inciso A? ¿Qué es cerrada en este contexto de oración? Que dice, permaneció cerrada. Es un adjetivo, ¿no? Un complemento predicativo en concreto. Entonces, como tengo un complemento predicativo acompañando al verbo, el verbo solo puede ser plural. Tendríamos que decir, la mayoría de los comercios permanecieron cerrados, ¿no? Específicamente, en plural. Y luego C, lo mismo. Cautelosa es una característica, ¿no? En este caso, otro complemento predicativo. Entonces, tendremos que decir una gran cantidad de orcas nadan cautelosas, forzosamente en plural, porque hay adjetivos acompañando al verbo que se desempeñan como complementos predicativos en estos casos, ¿vale? Entonces, ve la respuesta. 4. ¿Qué elegirían ahí en la 4? ¿Ahí qué regla debemos pensar? El adjetivo, ¿dónde se encuentra? Antes, ¿no? Exacto. En adjetivo antepuesto deberíamos estar pensando. Entonces, el inciso A dice las indispensables y luego vigilancia. Recuerden que lo general es que si el adjetivo viene antes de los sustantivos, la concordancia es con el primer sustantivo. Entonces, tendríamos que decir la indispensable vigilancia y control nocturno. O en su defecto, el indispensable control y vigilancia, dependiendo de cuál estuviera primero, ¿no? Eh, a menos que sean nombres propios, claro, efectivamente, ¿no? Ahí la excepción a esta situación que estamos comentando es que si los sustantivos son nombres propios o refieren a personas, ¿no? Sustantivos que refieren finalmente a personas, la concordancia tiene que ser en plural forzosamente, ¿va? Exacto, las indispensables María y Juana, por ejemplo. Entonces, B dice, incluso analistas de distinta época y escuela. Esta es la respuesta, ¿no? Distinta época y escuela. Distinta, el adjetivo calificativo concuerda con época, el primer sustantivo, como tendría que ser, ¿no? Entonces, ve la respuesta para este caso. Y luego C, deberíamos decir, bueno, ahí dice, las incansables emprendedora y chef Luisa González. Estamos hablando de una sola persona, ¿no? Entonces, aunque tenga dos sustantivos que dice emprendedora y chef, hacen referencia a la misma persona, entonces el adjetivo tendría que ser singular, ¿no? La incansable emprendedora y chef, ¿vale? Entonces,
Ve la respuesta para esta número 4. Bien, hasta aquí, yo voy a quitar estos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Algo que necesitemos aclarar antes de que mueva esto? A menos que sea E. ¿Cómo que a menos que sea E? Ay. ¿En cuál, perdón? ¿En cuál de la 4, naranjo? Porque recuerda lo que ya sabemos, naranjo. El adjetivo cuando viene antes, lo más básico es que concuerde con el primer sustantivo, ¿no? Con el primer sustantivo. Entonces, tu primer sustantivo es vigilancia. Indispensables tendría que concordar con vigilancia. Debería decir la indispensable vigilancia, ¿vale? Sí, correcto, Chavarreta. La tercera, el inciso C también tiene que ver con la regla de determinante único, es correcto. Las incansables emprendedoras Juana y Luisa. Sí, si dijera de esa forma, ya lo podríamos poner así, en plural. Ah, la emprendedora y la chef. Claro, si dijéramos la emprendedora y la chef, sin necesidad de poner nombre, con su propio determinante, ahí también podría o tendría que ser en plural el adjetivo, perdón. No sé de qué hablas, Navarro. Dices, en la primera, ¿cómo sabremos cuál poner si todas están mal? Hasta ahorita lo que hemos visto de la 1 a la 4, ninguna está mal, por eso todas tienen señalada la respuesta. Los recuadros en verde son las respuestas correctas. Entonces, como puedes ver, de la 1 a la 4 todas tienen recuadro verde, así que todas tienen respuesta correcta, ¿vale? Bueno, entonces voy a borrar esto y vamos a las siguientes preguntas. Las siguientes 4. ¿Qué piensan de las 5? B, dice la mayoría. Ay. Bueno, por ahí alguien señala que C. Vamos a ver, la regla que deberíamos estar pensando es la de los numerales, ¿no? Se trata de numerales completamente. Entonces, se dividen por ahí entre B y C, pero la mayoría se inclina por B. Ah, dice, el Departamento de Recursos Humanos se encuentra en el piso 22, lo que acabamos de mencionar hace un momento en uno de los ejemplos, ¿no? Les decía, cuando se trata de pisos de un edificio, pues tendríamos que utilizar un ordinal. Entonces, mal, ¿no? Porque estamos usando ahí un cardinal. Tendríamos que decir décimo segundo, ¿no? B, del 30 de septiembre al 8 de octubre se realizará la 30ª Copa Mundial de Gimnasia. Efectivamente, esta es la respuesta, ¿no? Recuerden, como se trata de un evento que se hace de manera periódica, donde podemos pensar en una serie, donde podemos pensar en una sucesión, tenemos que utilizar justo un ordinal, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, este inciso B. Eh, el problema con el inciso C dice, es el 13º intento. Si estoy hablando del número de intento, se refiere a que los intentos han venido en serie, ¿no? Han venido en sucesión. Y recuerden, terminación en abo, aba, habla de partitivo, exacto. Entonces, no estoy hablando de la parte 13 del intento, estoy hablando del intento 13 en una serie, en una sucesión. Tendríamos que decir, es el 13º intento, exacto. Entonces, 5, ve la respuesta, ¿vale? 6, ¿qué piensan de esta 6? ¿Ahí qué regla pensamos? ¿Dónde está el adjetivo en este caso? Pospuesto, ¿no? Aquí viene el adjetivo después del grupo de sustantivos. Tenemos niño, bueno, el niño y la niña cubanos, ¿no? Tenemos en el inciso A. El inciso B, el pelo y la barba enredada. Y el inciso C dice, un hombre y una mujer armada, ¿no? Entonces recuerden, ¿qué dice la regla general sobre esto? Que primero hay que recordar que la característica se la atribuimos a todos, ¿eh? A todos los sustantivos del grupo, no nada más a niño o a niña, o no nada más a pelo y a barba, lo que sea, ¿no? La característica es para todos los sustantivos del grupo, en este caso con los dos que se estén señalando. Por eso, efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso A, ¿no? Como ya lo están mencionando prácticamente todos. La A porque engloba a los dos, exacto. Entonces tenemos que decir del niño y la niña cubanos. Recuerden, cuando hay variación de género, como en este caso, tendríamos que referir el adjetivo en masculino, porque hay variación de género.
¿vale? B tendría que decir, tiene el pelo y la barba enredados, perdón, ¿no? Enredados, en plural masculino, porque si no, aquí solo estaría hablando de la barba. Y como hemos dicho, la característica es para los dos. Y luego C, detuvieron a un hombre y a una mujer armados, ¿no? Si yo lo digo de esa forma, solo estoy diciendo que la mujer está armada, pero la característica nos interesa aplicarla a los dos sustantivos o a todos los sustantivos del grupo. La niña y su hermana cubanas. También, ¿no? Exacto. Si fuera la niña y su hermana, los dos elementos en femenino, el adjetivo tendría que ser forzosamente en femenino, pero aquí hay variación de género, entonces por eso tiene que ser masculino, ¿vale? Bien, 6. 7. Aquí qué estamos pensando. Eh, ya no me acuerdo. El adjetivo, ¿no? El adjetivo que viene después de los sustantivos. Exacto, ¿no? Entonces, dice, la mítica cantante y actriz americanas. Ojo, mal, ¿no? Porque como nada más tenemos un determinante, ¿qué nos está indicando esto? Que es la misma persona. El mismo contexto nos lo dice, ¿no? Nos está diciendo que es Carol Channing. Estoy hablando de Carol Channing, ¿no? Una sola persona. Entonces, no puedo calificar a los dos sustantivos porque es uno solo, ¿no? Funciona como una unidad. Entonces, tendría que decir la mítica cantante y actriz americana, exacto. B dice, el padre y la madre fumadores, ¿no? Donde tenemos padre y madre, hay variación de género, plural masculino tendría que ser, ¿no? Fumadores, ¿vale? Bien. Y luego se dice, no tenía un plan, ni siquiera parecía haber pensado en un motivo ni una finalidad concreta. Aquí los sustantivos son motivo y finalidad, ¿no? Un motivo y una finalidad. Hay variación de género, tendríamos que decir concretos, ¿no? Efectivamente, la respuesta es este inciso B. Déjeme lo marco. Bien, otra vez entonces con adjetivo pues puesto acá, ¿no? Ya saben entonces, si hay variación de género entre los sustantivos, el adjetivo que viene después tendrá que ser plural masculino, ¿no? O plural siempre, depende nada más del género del conjunto, del grupo. ¿Qué piensan de la 8? Volvemos al adjetivo antepuesto, ¿no? Volvemos al adjetivo antes para este caso. Entonces, tenemos futuros, médica y psicólogo, ¿no? B, mejor actor, perdón, y actriz. Y C, simpático José y Eduardo. Ojo, lo que ya hemos comentado, cuando los sustantivos son nombres propios o refieren a personas, ¿cómo debe ser el adjetivo? Aunque venga antes, en plural, ¿no? Forzosamente en plural y si hay variación de género, en masculino. Por eso la respuesta tiene que ser el inciso A, ¿no? Mi solidaridad con nuestros futuros médica y psicólogo. Entonces, piensen de esta forma, ¿no? Mis sustantivos son médica y psicólogo. Finalmente son sustantivos que refieren a personas. Obviamente médica es una mujer y psicólogo es un hombre, son personas, ¿no? Entonces el adjetivo que viene antes no puede ser futura médica y psicólogo, ¿no? Porque solo estaría diciendo que la médica es futura y que el psicólogo ya lo es, ¿no? Como que ya es psicólogo en ese momento. Perdón, y la intención del enunciado es dar a entender que están próximos los dos, tanto la médica como el psicólogo de la familia, están próximos a convertirse en eso, ¿no? Por eso nos dice futuros. Entonces, justo la respuesta tiene que ser ese inciso A. Muchos decían que el inciso B, pero ¿cuál es el problema? Que ahí nada más estoy diciendo que es mejor actor, pero la actriz no lleva la característica de mejor, ¿no? Entonces tendríamos que decir a los mejores actor y actriz, ¿no? En plural, porque actor y actriz refieren a personas, aunque no sea nombre propio, aunque no sea nombre de persona, recuerden esta situación. Y bueno, sé, obviamente, estos sí son claramente nombres propios, tendríamos que decir los simpáticos José y Eduardo, ¿no? Entonces, por eso A es la respuesta. Bien, ya tenemos las siguientes cuatro. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda antes de cambiar esto y borrarlo? Ahí.
A ver, ¿por qué es no tenía que concordar con el sustantivo más cercano? Sí, para los que piensan que es el inciso B, o que si no tendría que concordar con el sustantivo más cercano, no están pensando en la excepción, ¿no? Ojo, esta regla, a ver, entonces recapitulemos, ¿vale? Tenemos al adjetivo antes de sustantivos, ¿no? De eso estamos, o con eso estamos todos de acuerdo. Adjetivo antes de sustantivos. ¿Qué dice la regla general? Que sí, la concordancia es con el primer sustantivo, efectivamente, ¿vale? Pero recuerden que esta regla tiene una excepción y se las acabo de comentar recién, ¿no? Explicando por qué tendría que ser A. Entonces pongan atención. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Cuando los sustantivos del grupo son nombres propios, ya no concuerda solo con el primer sustantivo, ¿vale? Tiene que ser plural. Por eso C, por ejemplo, no puede ser, porque estoy diciendo José y Eduardo, nombres propios. Entonces ya no puede concordar solo con el primero. Tengo que decirlo en plural, forzosamente. Tengo que decir los simpáticos José y Eduardo, ¿vale? En este caso son nombres propios. Pero también concordarán con los dos elementos o con los dos sustantivos cuando son sustantivos que refieren a personas. Y si lo piensan, médica y psicólogo refieren a persona. No es como el sustantivo casa, no es como el sustantivo perro, no es como el sustantivo planta, no es como el sustantivo vaso, no es como el sustantivo teléfono, que refieren a cosas inanimadas, si lo piensan, ¿no? No refieren a personas. Médica y psicólogo sí refieren a personas. Actor y actriz también refieren a personas. Entonces, también cuando los sustantivos refieren a personas, finalmente esos sustantivos tendrán algún nombre propio, ¿no? A lo mejor ahí simplemente lo podríamos poner como equivalencia. En lugar de decir con nuestros futuros José y María, ¿no? Por decir algo. Pero aquí estoy mencionando específicamente su profesión. Y finalmente esto hace referencia a una persona. Entonces, si el sustantivo refiere a persona, el adjetivo, aunque venga antes, no puede concordar solo con el primer sustantivo, tiene que concordar con los dos, tiene que ser plural. Y si hay variación de género, tiene que ser masculino. ¿Me explico? Entonces, profe, si fuera médica y psicóloga, si es nuestras futuras. Claro, si los dos elementos fueran femeninos, si dijera médica y psicóloga, tendría que ser futuras, ¿no? Porque ahí los dos elementos son femeninos. Pero ahí tenemos variación, médica, femenino, psicólogo, masculino. Entonces tenemos que decir futuros. Y les reitero, B tendría que decir a los mejores actor y actriz, ¿no? Porque actor y actriz también refieren a personas, ¿vale? Entonces debería ser en plural ese mejor, mejores tendríamos que decir. ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces recuerden, no nada más está la regla general, donde se concuerda con el primer sustantivo, existe la excepción, que también la mencionamos y pusimos ejemplos sobre eso en las diapositivas, y esa excepción es sobre nombres propios y sustantivos que refieran a personas, ¿vale? Esa es la cuestión. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa antes de pasar a las siguientes cuatro? Claro, si los dos sustantivos refirieran a la misma persona, pues el adjetivo tendría que ser en singular, como sucede, ya habíamos visto una por ahí en alguna pregunta anterior, no me acuerdo en cuál, pero ya había salido algo, una situación similar. Entonces, esa es la cuestión. ¿Eh? Creo que ya no, ¿no? Ya no hay más preguntas sobre esto. Borramos y retomamos las siguientes preguntitas. Por aquí me preguntan si yo no doy los 5 minutos. Los daré cuando terminemos este ejercicio. Me interesa que terminemos esto para que ya dejemos de lado coherencia y cuando terminemos el ejercicio nos tomamos esos 5 minutitos y ya empezamos a hablar de puntuación. Ok, ¿qué piensan de la 9? Aquí volvemos a hablar de los pronombres, ¿no? Pronombres que refieren o que sustituyen, perdón, a complementos directos y a indirectos, ¿vale? Entonces, dice, aquí hay que pensar en el contexto que se nos plantea, ¿no? El actor que protagonizó esta película fue convocado por su representante para ofrecerle u ofrecerlo, ¿no? El verbo ofrecer, nos enfocamos al verbo, ¿no? El verbo ofrecer es un verbo transitivo. ¿Qué se ofrece? Un nuevo papel. ¿A quién se ofrece? Al actor. Entonces, ahí al actor a quien se ofrece sería indirecto, ¿no? Efectivamente. Entonces tendríamos que decir ofrecerle. Ya eliminamos la posibilidad de B.
que le aseguraba que lo llevaría a la fama mundial o le llevaría a la fama mundial. Correcto, C sería la respuesta, como ya lo están mencionando. Entonces, llevar a la fama mundial. Aquí el actor otra vez referimos, pero en este caso, con respecto al verbo llevar, aquí funciona como complemento directo, ¿no? Entonces tendríamos que decirlo con lo, llevarlo, ¿no? O que lo llevaría en este caso, ¿no? Cualquiera de las dos formas podría ser correcta. El verbo llevar es transitivo, a la persona que se lleva tendrá que ser complemento directo. Como es un singular masculino, lo sustituimos por lo, ¿vale? Bien. 10. ¿Qué es mella? Mella es como hacer mella puede entenderse, digo, como que no puedo señalar el significado exacto en este momento, pero tiene que ver con la situación de generar como cierta situación de menosprecio hacia uno mismo, ¿no? Entonces, cuando algo te hace mella, es algo que te incomoda, algo que te hace sentir mal, algo que te violenta de alguna manera. Entonces, hacer mella tiene que ver con eso, con violentar, ¿no? De alguna forma. Entonces, su voz y su gesto han hecho mella en su conciencia, o sea, se refiere a que a la voz y el gesto de la persona han generado cierta incomodidad, ¿no? En la conciencia de esta persona o han generado como cierto desconfort, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? A eso se refiere. Bueno, eh, tenemos que, en este caso, Magnolia y una Azalea, su voz y gesto. Determinante único, ¿no? Se trata de cuando usamos un determinante único. Entonces tenemos su voz y gesto han hecho. Si tengo mi verbo en plural, han hecho, significa que son cosas independientes, ¿no? Son cosas independientes de manera concreta, ¿vale? Entonces, su voz, un elemento, su gesto tendría que ser otro elemento separado, distinto, ¿no? Entonces, bajo esta idea, debería llevar a su propio determinante, porque son cosas diferentes, entidades distintas, ¿no? Eh, y luego, dice una magnolia y una azalea, ¿no? Sí estamos refiriendo a entidades distintas, pero ¿qué pasa con el verbo? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Una magnolia y una azalea, ¿no? Ese es el sujeto, ¿vale? ¿Cómo tendría que ser el verbo entonces? Debería estar en plural, exacto, porque recuerden, estamos sumando dos sustantivos que son individuales, que son independientes y que por lo tanto terminan generando pluralidad. Tendríamos que decir crecían una magnolia y una azalea. Ese es el problema con el inciso E. Por eso la respuesta tendrá que ser F para este caso, ¿no? Tenía prisa y no le faltaba ni voluntad ni determinación, ¿vale? Faltaban, perdón. Entonces, este faltaban, que habla de plural, y justo estamos señalando ni voluntad ni determinación. Recuerden que esta forma ni, este nexo ni, es equivalente a una i, pero de manera negativa, ¿no? Entonces, i, e, ni. Las tres son conjunciones copulativas. Las tres suman y al sumar terminan generando plurales cuando estamos hablando de entidades distintas. Entonces entendemos que una cosa es la voluntad, otra cosa es la determinación, se suman, generan un plural y por eso el verbo tendrá que ser plural, ¿no? Tendríamos que decir faltaban. En estos casos no es como lo del adjetivo, ¿verdad? Que solo concuerda con el primero. Aquí el verbo tiene que concordar con ambos. Exacto. Aquí estamos pensando en el sujeto. Es una concordancia básica de sujeto, si lo piensan, ¿no? Si se dan cuenta, es una cuestión de sujeto que concuerde en número y persona con el verbo, ¿va? Entonces, esa es la situación. Por aquí vuelven a preguntar, ¿por qué está mal la D? Porque si yo digo su voz y gesto, estoy dando a entender entonces que son partes de un todo, que los estoy refiriendo como la misma entidad. Y si los estoy refiriendo como la misma entidad, ¿cómo tendría que ser el verbo? Si los sustantivos hablan de lo mismo, el verbo tiene que ser en singular, ¿no? Efectivamente, tendría que decir. Entonces, ¿cuáles son nuestras dos posibilidades? Que ahí diga, su voz y gesto ha hecho mella o su voz y su gesto han hecho mella, ¿no? Entonces, si lo quiero poner en plural al verbo, gesto debería llevar su propio determinante. Como no lo lleva, entenderé que son
parte de lo mismo, que son la misma cosa o partes de un todo, y que entonces el verbo tendría que ser singular. Por eso está mal el inciso D. ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces siempre recuerden, concordancia básica es esta, del verbo con el sujeto o del sujeto con el verbo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, ojo, ¿cómo identifico esta concordancia básica? Pues primero identificando cuál es el sujeto, ¿no? Si yo no sé identificar al sujeto, se me complica. Ok, vamos a la 11. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Aquí la regla que deberíamos pensar es la de sujeto con colectivo, ¿no? Sujeto con sustantivo colectivo. Vean, gente, tenemos en el inciso A, sustantivo colectivo. Familia, en el inciso B, sustantivo colectivo. Coro, en el inciso C, sustantivo colectivo. Entonces recuerden, si mi sujeto es un sustantivo colectivo, todos sus referentes tienen que ser singulares. El verbo tiene que ser singular, si hay un pronombre tiene que ser singular, si hay un adjetivo tiene que ser singular, ¿no? Entonces, por eso la respuesta, como ya lo están mencionando, es el inciso C, ¿no? Eh, ojo, A dice, esa misma gente prefieren, en plural, gente singular, prefieren, tiene que ser singular, ¿no? B dice, la familia de Roberto, ¿vale? Entonces, aquí nada más estamos especificando quiénes son sus familiares, ¿no? Su padre, sus abuelos y sus hermanos, pero estoy hablando de la familia, ¿no? En concreto, ¿va? Entonces, el verbo tendría que ser singular. Exacto, tendríamos que decir vino a apoyarlo, efectivamente. Entonces, ya por descarte, incluso elegiríamos el inciso C. El coro se presentó, ¿no? Coro, el núcleo del sujeto es un colectivo, el verbo tiene que ser singular. Bien, y la última, la 12. Otra vez volvemos aquí a cuantificadores, ¿no? Tenemos la mitad de los animales, cantidad de recuerdos y la mayoría de la población. Entonces piensen en estos aspectos de cuantificador, ¿no? Sujeto con cuantificador. Claro. Entonces, bueno, por ahí dicen que aquí sí está hay mucha discrepancia, ¿no? Comentan de todo. Perdón. Entonces, dice, la mitad de los animales del zoológico murió sorpresivamente, ¿no? ¿Cuál sería la cuestión con respecto a esta opción de respuesta? Por ahí dicen que en el inciso A el verbo está acompañado por adjetivo calificativo, ¿no? Ahorita lo comentamos. B dice, cantidad de recuerdos bulle en mi cerebro, ¿no? Entonces, esa claramente está mal, ¿no? Definitivamente el inciso B no puede ser la respuesta correcta, ¿ok? ¿Cuál es el problema con el inciso B? Que cantidad no tiene determinante y por lo tanto la respuesta con respecto al verbo tendrá que ser plural, ¿no? Tendríamos que decir cantidad de recuerdos bullen en mi cerebro, ¿no? Bullen en mi cerebro específicamente, ¿vale? Ese es el problema ahí. Y luego bulle, hierve, ¿no? A eso se refiere a bullir. Bullir es como un sinónimo de hervir, burbujea, hierve en mi cerebro, ¿no? A eso es a lo que se refiere ahí con respecto a esto. La A, ya que se puede poner en singular o plural, ay, ay, ay. A ver, están llegando muchos mensajitos y ya no sé qué están escribiendo. Más bien es adverbio, ¿no? Aún tiene que ser el verbo plural. Exacto. En el inciso A, sorpresivamente es más bien un adverbio, ¿no? Efectivamente. Esa es la cuestión con respecto a ello, que es un adverbio. La C es correcta y si estuviera singular, igual sería correcta. Ok. Entonces, bulle tendría que ser en plural, efectivamente. Tendría que ser bullen en concreto, ¿va? En esta pregunta 12, entonces, hay dos cuestiones que están, perdón, correctas, ¿no? Tanto la A como la C vienen bien, ¿vale? Porque, ojo, A dice, la mitad de los animales, ahí tenemos a nuestro sujeto, ¿sí? Mitad, nuestro cuantificador, introducido por determinante. Lo que esto nos indica es que el verbo puede ser singular o que puede ser plural. Entonces, podríamos decir, así como está, murió sorpresivamente o murieron sorpresivamente. Sorpresivamente no es adjetivo. El adjetivo, recuerden que habla de características, señala una característica específicamente, ¿vale? Entonces,
Ojo ahí, este es un adverbio más bien. Entonces, no hay ni complemento predicativo ni atributo. Por eso, el verbo para el inciso A puede ser singular o plural, y cualquiera de las dos cosas sería correcta, ¿no? Y luego se dice, la mayoría de la población, chicos, mis dos elementos son singulares, ¿no? Exacto, población es un colectivo. Mayoría es singular, población es singular. No tengo de dónde sacar a mi verbo en plural, ¿no? Yo no puedo decir viven, tengo que decir vive en singular forzosamente. Entonces la respuesta tiene que ser ese inciso A. Entonces acuérdense de esa excepción que mencionamos al final de esta segunda reglita. Recuerden, vean la diferencia, ¿no? Tengo mi cuantificador mitad y luego mi sustantivo plural animales. En cambio, en C tengo mi cuantificador mayoría y luego población, que es un sustantivo singular, ¿no? Es un colectivo. Entonces, como mis dos elementos aquí en el sujeto son colectivos, perdón, singulares, el verbo solo puede ser singular, ¿no? En la C, miseria, ¿qué puede ser? ¿Te refieres a estructuralmente? Pues es un sustantivo, es un complemento. O sea, miseria es un sustantivo. No es un adjetivo calificativo, ¿no? Si esa es la duda, la forma de adjetivo para miseria sería miserable. Y abandono, la forma del adjetivo sería abandonado. Son sustantivos estos, ¿vale? Entonces no importa, aunque fueran adjetivos, aunque esta palabra fuera adjetivo miseria y abandono también fuera adjetivo, de todos modos el verbo no puede ser plural, ¿sí? ¿Por qué no puede ser plural específicamente? Porque tengo un colectivo, población, y tengo un singular mayoría. Entonces mi verbo no puede ser más que singular, ¿sí? Esa es la cuestión acá. O sea que para que la B estuviera bien se necesita que diga bullen, forzosamente. Forzosamente B tiene que decir bullen porque cantidad no tiene determinante, les reitero. Si el cuantificador no tiene determinante como hay cantidad, el verbo solo puede ser plural y nada más, ¿vale? Quedaría en el abandono, ¿verdad? La mayoría de la población, no entiendo a qué te refieres con que quedaría en el abandono. Y si hay atributo o complemento predicativo, solo puede ser plural. Claro, pero ojo, no para la C, les reitero, aunque aquí hubiera atributo o complemento predicativo, el verbo de todos modos sigue siendo singular, porque no tengo ningún elemento plural en mi sujeto, por esa razón. Entonces la C no puede ser porque menciona ya población y es colectividad. Exacto, Moreno, ¿no? Entonces tengo mayoría singular, población colectivo, las dos cosas son finalmente cosas singulares, entonces el verbo no tiene de dónde sacar un plural, pues, ¿no? No tiene de dónde convertirse en plural. Recuerden que el verbo concuerda con el sujeto y como mis dos elementos del sujeto son singulares, el verbo también tendría que ser singular. ¿Sí? Esa es la cuestión acá. Entonces, en pocas palabras, para que lo recuerden y para que lo vean con detenimiento, si sigue quedando como la duda, les reitero, 12 es A, ¿no? Y lo que deben pensar aquí es que tiene que ver con esta regla. Espérenme. Se las voy a señalar en la presentación, en las diapositivas que acabamos de terminar de revisar. Es este fragmentito, esto. Finalmente, si la estructura del sujeto es cuantificador, preposición, sustantivo colectivo, como lo que vemos ahí, el verbo solo puede ser singular, ¿no? Como les acabo de comentar. No importa que después pudieran venir adjetivos o cualquier otra cosa. Aquí lo dice la regla en concreto, el verbo tiene que ser singular. Tiene que ver con este segmento de la regla, ¿va? Para que entiendan ese número 12. Si quieren, la pueden revisar ya ustedes con mayor detenimiento. Bueno, se los quito. Bien, ¿alguna cuestión que necesitemos resolver antes de ya dar por terminado este tema de concordancia y el ejercicio? Que les reitero, ya ustedes tienen en el grupo de Classroom, ¿eh? Las poblaciones, claro, si dijera las poblaciones, la mayoría de las poblaciones, así, en plural, sí podría quedar, ¿no? Sí podríamos decir viven sin ningún problema. Es correcto, ¿va? Pero pues está en singular. Vino por sujeto la familia de Roberto. Correcto, Navarro. En la 11 tiene que ser vino, porque familia es el colectivo ahí, ¿no? Entonces nos enfocamos al sustantivo familia. Es el núcleo del sujeto. Bien. Bueno,
Pues listo. Vamos ahora sí a tomarnos, no 5, 2 minutitos. Ahorita al 30 exactamente, 3 minutos pues. Empezamos a hablar de puntuación, de la coma por lo menos. Ojalá que podamos terminar con respecto a la coma hoy. Comentan varios compañeros que ya no les permite ingresar al grupo de Classroom. ¿Otra vez? ¿Seguros, seguros? Bueno, ustedes vayan al baño y lo que necesiten. Déjenme checar mientras esto del grupo de Classroom, porque si es así, pues se va a tener que generar un grupo más, ¿no? Eh, ya sería para el día de mañana que les pudiera compartir otro código y entonces les estaré compartiendo en ese otro código o en ese otro grupo toda la información otra vez, ¿sí? Puede hacer un grupo de Telegram. Ay, no, porque tendría que descargar Telegram y todo esto y me da flojerita. Em, no, yo soy más como en cuestión de esto, prefiero como tener ahí los grupitos como más formales, digamos, ¿no? Entonces prefiero que sigamos conservando todo en Classroom. eh, entonces esa es como la cuestión, lo prefiero así. Entonces, mejor genero el grupito y les comparto un código más, ¿no? Para los que puedan faltar, ¿vale? Por lo pronto, yo voy acomodando aquí lo siguiente. Pero, a ver, cuéntenme algo, porque estoy viendo la cantidad de personas que están en el grupo y la verdad es que no llega al límite todavía, ¿eh? Yo creo que más bien no tienen el código, chicos, ¿no? Hay 180 personas en el segundo grupo de Classroom. Entonces, más bien yo creo que no tienen el código. Por eso, o si están ingresando un código, es el código del grupo que ya está lleno. Recuerden que les había dicho que había un código nuevo, pero que los dos códigos eran lo mismo, la información que se les compartiera iba a ser la misma exactamente. Todavía este grupo acepta otros 70, ¿eh? Entre 60 y 70, el que tenemos ahorita disponible. Entonces, les vuelvo a compartir el código mejor, el que todavía tiene espacio. Y más bien intenten integrarse a este código. El otro ya no está disponible, ya está lleno. ¿El segundo grupo solo es para seminario o es el mismo que de la semana? Am, no, es para seminario. Esto también es seminario, ¿eh? O sea, simplemente es donde cupieron, pues, ¿no? Si no cupieron en el primer grupo, tendrán que integrarse a este segundo grupo. Ya les compartí el código. Les digo que caben otras 70 personas más sin problema antes de que se complete el espacio. Por si acaso, de todos modos, voy a generar un nuevo grupo de Classroom por si se llega a necesitar más adelante. Entonces ahí pruébenlo, ¿no? Y me dicen si los que hagan falta, si a ese sí pueden integrarse todavía, que deberían poder. Ahorita me cuentan. Bueno, les voy compartiendo la pantalla para que podamos empezar a hablar de signos de puntuación. Entonces, el siguiente tema, la siguiente unidad es la de ortografía. Y esta unidad de ortografía está conformada por tres grandes temas. Sería puntuación, acentuación y usos de grafías. Para cuestiones del seminario, solo vamos a abordar aquí puntuación y acentuación. En seminario no vamos a abordar usos de grafías. No vamos a abordar por ahí la cuestión de cuándo uso G o H o J o S o Z, tal.
Eso mejor lo estarán abordando específicamente en sus clases de forma regular, porque nos llevaría mucho tiempo y son reglas muy concretas, muy simples y es cuestión nada más de estudiarlas. Entonces aquí nada más vamos a mencionar cuestiones sobre puntuación y cuestiones sobre acentuación en cuanto terminemos este aspecto. Por aquí ya me dicen que sí les deja entrar este código, ¿eh? Entonces, más bien, los que hagan falta, les reitero, intégrense a este código que acabo de compartir. Ahí ya tienen toda esta información, excepto esto, que estamos empezando apenas. Pero bueno, entonces empezamos con la parte de puntuación. Es un tema que para muchos será nuevo, entonces como es un tema que a lo mejor ven por primera vez o que están revisando por primera vez, pues de pronto se generan un poquito más de dudas, pero bueno, vamos a tratar de irlas resolviendo lo mejor que se pueda. Entonces, iniciamos con la coma. En cuestiones del uso de coma, puede ser el signo más complejo en el sentido en el que de pronto hay muchos usos que responden más al estilo, ¿no? En cuanto a la coma, sí hay muchos usos que tienen que ver más con me gusta así o no me gusta así, ¿no? Entonces, eso no se preocupen que sobre las cuestiones estilísticas en su examen no va a venir nada. Nunca les van a poner una oración donde ustedes digan, pero si yo quisiera, sí lo podría escribir así porque puede ser válido también y correspondería al estilo. Eso no va a venir, ¿no? Lo que va a venir en su examen es lo que vamos a revisar aquí específicamente sobre la coma y que tiene que ver con normas o reglas muy específicas. Es lo que va a venir en concreto en general en cuanto a cualquier signo de puntuación. Entonces, la parte estilística que sí existe, que sí es cierta esa parte en cuanto a la puntuación de, pero también podría ser así o pero también podría ser así, en muchos casos sí, ¿no? Pero eso suele obedecer o tiene que ver más con cuestiones estilísticas. Entonces nos enfocamos a la normativa. Empezando con la cuestión de la coma, hay que dejar en claro que la generalidad aquí es que se establece una relación de dependencia. Todo lo que estemos relacionando, grupos de palabras, ideas, oraciones que estemos relacionando a través de una coma, es porque un elemento va a depender del otro o porque van a tener una relación bastante estrecha, bastante dependiente entre sí, esos grupitos de palabras, ¿no? Eso de forma general. Y hay muchos tipos de comas. El primero que vamos a mencionar es la coma parentética, que parentética tiene que ver con paréntesis. Entonces, a grandes rasgos, si ustedes saben usar bien los paréntesis, pues entonces hay mucha similitud ahí, ¿no? Entonces, una coma parentética cumple una de esas funciones básicas de los paréntesis, que en concreto es introducir información aclaratoria. Entonces, entendamos la información parentética como información aclaratoria, información que es extra, que es más una explicación y que por lo tanto es información que puede ser omisible, que podríamos quitar del enunciado o que podríamos quitar de la oración y no pasa absolutamente nada, ¿no? Si yo quito la información parentética o la información que viene entre paréntesis, el enunciado se sigue entendiendo, ¿sí? Eso es como lo más característico sobre la información parentética. Entonces, ese extra de información o esa información aclaratoria o explicativa la vamos a tener que escribir entre comas. Lo habitual es que la información parentética se presente en medio de la oración, en alguna parte en medio de la oración, y lo ponemos entre comas. Pero también es cierto que es que para algunos casos, bien podría aparecer al principio la información parentética o podría aparecer al final y no pasa nada, ¿no? Para ese caso, pues nada más usaríamos una coma, dependiendo de su ubicación. Tenemos ahí un par de ejemplos. La vi llegar más bella que nunca a la casa de sus padres. Entonces, este más bella que nunca que está entre comas es perfectamente parentético, porque es información extra, explicativa, que me está aclarando algo, perdón, que me está aclarando algo con respecto al aspecto de la persona que veo llegar, ¿no? Si lo quitamos, no pasa nada, se sigue entendiendo la oración. Puedo decir simplemente, la vi llegar a la casa de sus padres y listo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo. Esto sería parentético, por eso está entre comas. Entonces, si lo tacho, si se va, se entiende todavía. Lo mismo en el ejemplo de abajo. La toma de decisiones, como es costumbre, está a cargo de mi papá, ¿no? Entonces, como es costumbre, es algo explicativo, es algo aclaratorio, algo extra, que si elimináramos no pasa nada, la oración se sigue entendiendo sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión con la coma parentética. Nos encierra este tipo de información que es meramente aclaratoria y que podríamos eliminar y no pasa nada, la oración se sigue entendiendo, ¿vale? Ahí tendríamos entonces este par de ejemplos. Sí, para los que toman clase conmigo entre semana, efectivamente es lo que hemos estado viendo
en estos días, esto de la coma específicamente. Bueno, otro tipo de coma enumerativa, que es básicamente la coma que utilizamos en los listados, ¿no? Ya saben que ese es uno de los usos más habituales. Yo creo que cuando ustedes tienen listados, saben que entre cada elemento del listado de la enumeración tenemos que colocar comas para separar a esos elementitos. Y hay dos posibilidades en cuanto a la construcción de este tipo de oraciones. Sabemos que el último elemento del listado, lo más habitual es que se introduzca por una conjunción. Si estoy introduciendo al último elemento del listado por una conjunción, que aquí les pongo que puede ser una I, una E, ni o U, dependiendo de la relación que querramos establecer, eh, estoy indicando entonces que el listado sí se concluyó, ¿no? Aunque también puede ser omitida esa conjunción. ¿A qué me refiero con que también puede ser omitida? A que no es obligatorio, y esto es algo estilístico, como ya les venía comentando, no es obligatorio que en un listado que se ha concluido, forzosamente el último elemento no necesita estar introducido por la conjunción. Y ahí les pongo un ejemplo, ¿no? Vean esto. Me gustan sus ojos, coma, sus labios, coma, su cabello, coma, sus hombros. No tengo y, ¿no? No dice y sus hombros, pero aún así el listado se ha concluido. No puedo entender que como no tengo conjunción, está mal, ¿no? O no puedo entender que como no tengo conjunción, entonces es un listado inconcluso. Se puede omitir esa conjunción sin ningún problema y sigue siendo una enumeración o un listado que sí se terminó. ¿Me explico? Los únicos elementos que indican que un listado o que una enumeración está incompleta o está incompleto, perdón, es el uso del etcétera o de los puntos suspensivos. Esas dos cositas son las que me van a indicar, en todo caso, que no se terminó esa lista, ¿no? Como en los ejemplos que tenemos acá. Acudió toda la familia, dos puntos, abuelos, coma, padres, coma, hijos, coma, cuñados, coma, etcétera. Ese etcétera me dice, no se terminó, ¿no? Ahí sí. O en lugar del etcétera, los puntos suspensivos. Por aquí preguntan si se puede poner combinado, etcétera, y puntos suspensivos. No, a ver, ¿qué dice acá, no? Dice, si la enumeración está incompleta, puede cerrarse con etcétera o puntos suspensivos. No dice y puntos suspensivos. ¿Se dan cuenta, no? Estoy usando una conjunción o. La conjunción o implica, ¿qué cosa implica la conjunción o? Elección, ¿no? Entonces tengo que elegir si uso el etcétera o uso los puntos suspensivos, pero nunca juntos. Lo vamos a retomar de todos modos cuando estemos hablando de los puntos suspensivos. Vamos a hablar de esto de manera más específica. Pero desde aquí, desde la forma en la que se construye el discurso, debería quedar claro, ¿no? Dice etcétera o puntos suspensivos, ¿no? No dice y. Entonces es uno u otro elemento. Es porque el etcétera, exacto, ¿no? El etcétera y los puntos suspensivos tienen la misma finalidad. Es como si fuéramos redundantes, ¿no? Seríamos redundantes si pusiéramos, o repetitivos, si pusiéramos las dos cosas juntas. Entonces, ojo ahí. Esas son las cosas o los elementos que me van a indicar que el listado no se ha concluido. El etcétera o los puntos suspensivos. ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de coma, la enumerativa, para separar, ya saben, elementos de un listado. Vale. Vamos a el tercer tipo de coma. ¿Qué será? ¿Qué les puse acá? Coma vocativa, ¿no? Primero, vamos a mencionar rápidamente qué es el vocativo. El vocativo en una oración es una palabra o una expresión que se utiliza para llamar la atención del receptor del mensaje. Es decir, si yo digo el nombre de la persona a la que le estoy hablando, tengo que usar, eso es un vocativo, ¿no? O no necesariamente el nombre, puede ser una expresión de cariño, de afecto, un apodo. Entonces, no piensen que tiene que ser forzosamente el nombre de una persona. Digo, sí es habitual, lo más habitual es que llamemos a las personas por su nombre, obviamente, ¿no? Pero puede ser otra cosa. En lugar de el primer ejemplo que dice Perla, puedes decirle que se apure, podríamos ponerle cariño, puedes decirle que se apure y ese cariño sigue siendo un vocativo porque es la palabra que uso para llamar la atención del receptor, ¿no? Puede ser la China, ¿no? La China, puedes decirle que se apure, entonces la China, estoy llamando la atención de la persona ahí, ¿no? Que tiene la característica de ser China.
Oye, por ejemplo, exacto. Oye, puedes decirle que se apure y ese oye igual sirve para llamar la atención del receptor. Efectivamente. Entonces, todos estos elementos, no piensen que tiene que ser forzosamente un nombre, eh, funcionan para eso, como para hacerte saber que te estoy hablando, ¿no? Entonces, eso es un vocativo. Eh, esta palabra, este nombre, esta expresión que llame la atención del receptor para hacerle saber que el mensaje está dirigido a él o a ella, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer con el vocativo? El vocativo se tiene que separar forzosamente de toda la oración, ¿no? Se tiene que separar por coma del resto del enunciado. Hay distintas posibilidades con respecto a la ubicación del vocativo. El vocativo puede aparecer al principio de la oración, como en el primer ejemplo, puede aparecer al final o puede aparecer en medio. Cualquiera de las tres cosas están bien. Más bien, dependiendo de su ubicación, dependerá de si la coma la colocamos después o antes o colocamos dos comas. Aquí lo podemos ver, ¿no? Si el vocativo está al principio, la coma se coloca después del vocativo. Si el vocativo está al final, la coma se coloca antes. Si el vocativo está en medio, se coloca antes y después. Las dos, forzosamente. No puedo colocar solo una si está en medio, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué ponen por acá? Antes de los puntos suspensivos se puede colocar una coma o ya no se colocará la coma. Esto tiene que ver con puntos suspensivos y vamos a hablar de ello, pero no. Antes de puntos suspensivos ya no necesito colocar coma. Bueno, perdón, volviendo a la cuestión de la coma vocativa. Aquí les puse ejemplos con enunciados que son interrogativos y exclamativos, porque los vocativos tienen un comportamiento muy particular, pero muy... A ver, chicos, por favor, si hay preguntas, que sean sobre lo que estamos hablando, ¿no? Créanme que si tienen dudas específicas con respecto a la situación de qué pasa con los puntos suspensivos, qué pasa con el punto, con los dos puntos, con las interrogaciones, con las exclamaciones y tal, lo vamos a revisar, pero más adelante, ¿no? Vamos por partes y más bien los invito a que las preguntas, a que estemos atentos a lo que se está mencionando ahorita, porque seguramente se generarán dudas. Entonces, más bien hay que poner atención a esto y sobre esto que estamos mencionando hay que preguntar, ¿no? Sí, vamos a hablar de las otras cosas, pero estamos hablando de un tema distinto, ¿no? Estamos hablando en concreto de la coma. Ya cuando lleguemos a esos otros signos de puntuación, hablamos de ello, ¿vale? Entonces, atentos a esto, porfa. Ahí. Entonces, ahí, ¿dónde está? Bueno, les comentaba, ¿no? Atención a esta situación. En combinación con preguntas o con exclamaciones, los vocativos tienen una característica muy particular. Si el vocativo se coloca al principio de la oración en combinación con pregunta, forzosamente el vocativo tiene que ir fuera. Y eso responde a tu pregunta, Hernández, ¿sí? La pregunta que planteas, lo que acabo de decir, lo responde. Si el vocativo aparece al principio de la oración en combinación con pregunta, tiene que ir fuera de la pregunta forzosamente, así como lo tenemos acá. Entonces, si yo pongo interrogación y luego Perla, coma, puedes decirle que se apure, estaría mal, ¿no? Perla tiene que ir fuera. Ahora, si el vocativo en un enunciado que es un interrogativo aparece al final, ahí tiene que ir dentro forzosamente, ¿no? Y si el vocativo aparece en medio, pues da igual, ¿no? Ya sabemos que la coma de todos modos tendrá que ir antes y después y obviamente estará dentro de la pregunta o dentro de la exclamación, ¿no? Entonces, esas son las formas que son forzosamente correctas. Y cualquier otra manera de combinación en cuanto al vocativo con respecto a preguntas o con respecto a exclamaciones serían incorrectas. Entonces, vamos a escribirlas, ¿no? Lo voy a poner en rojo para que entendamos que eso estaría mal. Entonces, si yo pongo Perla, coma, puedes decirle que se apure, esto estaría mal, ¿no? Por lo que acabamos de decir, porque el vocativo está al principio y con una pregunta debería entonces colocarse fuera, ¿sí? Por eso está mal. Y si yo escribo, ¿por qué insistes, coma, y afuera Manuel? Estaría mal también, ¿no? Porque lo que acabamos de decir es que si el vocativo viene al final del enunciado, debe venir dentro de la pregunta. Entonces, estas dos formas son perfectamente incorrectas, ¿no? No hay manera de que puedan estar bien, tienen que ser de la manera en la que yo los planteo acá, ¿sí? Y eso es como algo que debe quedarles bien claro, porque les aseguro que
va a venir una pregunta que tenga que ver con vocativos en su examen, ¿no? Va a venir alguna, por lo menos una pregunta que tenga que ver con el uso del vocativo y que se entienda en combinación con la pregunta y que se entienda lo que debe ir dentro y lo que debe ir fuera, ¿no? Eso es básico. Lo hemos notado, ¿no? En sus exámenes. Entonces, ojo ahí. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto del vocativo? Les digo, es una parte importante en cuanto a los usos de coma, así que si hay preguntas podremos plantearlas. Y si fuera lloras, Ignacio, sí, dentro, ¿no? Efectivamente, porque tu Ignacio, bueno, el sustantivo Ignacio, el vocativo Ignacio está al final, entonces efectivamente tiene que ser así como tú lo pones, dentro de la pregunta. Habías puesto otra cosa, ¿no? Arriba. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si oyes algo. Exacto, ¿no? Ignacio tendría que ir en medio. Digo, con coma antes y después porque lo pusiste en medio. Bien. Ok, ¿alguna otra cosa sobre esta coma vocativa? Entonces, esto considérenlo, les reitero, está en rojo porque está mal, ¿no? Por eso lo puse en rojo. Hablamos de la coma elíptica y con eso terminamos por el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con la coma elíptica? La coma elíptica tiene que ver con la elipsis y la elipsis es la omisión de palabras, ¿no? Es una figura literaria, una figura retórica que consiste en omitir palabras dentro de un verso, dentro de una oración, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la coma elíptica, en concreto, la omisión del verbo. Entonces, nosotros podemos quitar al verbo de una oración y en su lugar colocar una coma. Entonces, ¿en qué contextos voy a poder quitar al verbo y en su lugar colocar una coma? Cuando sustituye al verbo, exacto, ¿no? Efectivamente, la coma elíptica va a sustituir al verbo. Digo, es más habitual. Podría sustituir de pronto a una conjunción, podrías, sobre todo verbos y conjunciones, pero en concreto, aquí la coma elíptica lo más común es que sustituya al verbo, ¿no? Es lo que estamos mencionando. Entonces, ¿en qué contextos podemos sustituir al verbo por una coma? Cuando ya hemos mencionado antes al verbo y sigo usando el mismo verbo en mis distintas oraciones. Si estoy usando el mismo verbo en otras oraciones, ahí puedo usar simplemente coma, ¿no? Para no tener que ponerlo otra vez. O si en ese contexto se sobreentiende cuál es el verbo que se estaría utilizando. Veamos los ejemplos. El árbol perdió sus hojas. El viejo, coma, su sonrisa. ¿A qué verbo sustituye esa coma? A uno que ya se mencionó con anterioridad, ¿no? Exacto, a perdió. Entonces, como estoy usando el mismo verbo para mi segunda oración, ya no necesito decir el viejo perdió su sonrisa, ¿no? Si digo simplemente o escribo simplemente el viejo coma su sonrisa. Y esta coma está retomando al verbo que ya mencioné antes, ¿no? Entonces, ese es un contexto. Como ya hemos dicho antes el verbo y sigo usando el mismo verbito en las oraciones posteriores, puedo simplemente usar coma, ¿no? Y en este ejemplo de abajo, las comas más bien están sobreentendiendo al verbo, ¿no? No se ha mencionado antes al verbo, pero lo podemos sobreentender en ese contexto. En matemáticas, coma, un genio. Para la música, coma, bastante mediocre. Obviamente sobreentendemos que ahí hablamos del verbo ser, ¿no? Estamos diciendo en matemáticas es un genio, para la música es bastante mediocre, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a este ejemplo. No hay un referente previo, pero lo podemos interpretar. Interpretamos entonces que se trata del verbo ser, lo podemos sobreentender, ¿ok? Y esta sería la cuestión con la coma entonces elíptica, chicos. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta sobre esto que acabamos de comentar, sobre estos tipos de coma? Entonces, a ver, para ir cerrando un poquito y que no nos quedemos como a la mitad de lo que podamos decir ahorita de la coma conjuntiva, les comento nada más lo siguiente. Eh, veremos, veremos qué, perdón. Bueno, ya hablamos de la coma parentética, de la coma vocativa, de la coma elíptica y de la coma enumerativa. Nada más nos faltan dos tipos de coma más, algunas cuestiones particulares y con eso, ¿no? Porque la coma es el uso más complejo, digamos, ¿no? El uso más amplio. Entonces, esa sería la cuestión. Para mañana, espero que sin problemas podamos terminar todos los signos de puntuación y probablemente más bien hasta la siguiente semana podamos hacer un ejercicio con respecto a esto de puntuación en concreto, ¿no?
Estas diapositivas se las voy a compartir para el día, ahorita ya no, pero mañana se las estaré compartiendo en el grupo de Classroom. Algunos ya lo tienen. El primer grupo, el que ya está lleno, ahí ya está, ¿no? Ahí ya está las diapositivas de este tema. En el segundo grupo, que apenas se está llenando o se terminó de llenar, falta esta presentación, entonces se las estaré poniendo para el día de mañana, ¿vale? Entonces cuéntenme también si ya pudieron integrarse los que hacían falta para saber si sí hago el otro grupo o ya no, ¿vale? También, por favor. Si mañana por lo del examen no podemos, ¿cuál examen? ¿Qué examen tienen? ¿Tienen examen en la noche de 9 a 11? Ah, de 4 a 8. Ahí está. Tienen una hora para llegar a su casa. Digo, si viven en la ciudad, pues yo creo que les da tiempo, ¿no? Entendería que si van de otro lugar y tienen que transportarse 2, 3 horas, lo que sea, pues no pasa nada, es entendible completamente, ¿no? Es completamente comprensible. Entonces, está bien, no pasa nada. De todos modos, les reitero, la información teórica, pues ya la van a tener ahí disponible en el grupo de Classroom, ¿va? Entonces, no se preocupen. Ya pudieron, ok, perfecto. Entonces ya están en el otro grupo. Nada más me falta subir esta presentación en ese otro grupito. Sí, está bien, les digo, ¿no? Si tienen que trasladarse, pues obviamente se entiende, ¿no? Se entiende que no puedan entrar, no se preocupen. Nada más les tocará revisar la información a ustedes, ¿no? Les tocará revisar la información directamente en las diapositivas y ya con el ejercicio, pues podemos esclarecer dudas, ¿no? Pero obviamente revísenla, revisen la información por su cuenta para que puedan participar del ejercicio y entenderlo de mejor manera, ¿va? Bueno.